Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica, mitad de semana, miércoles. Ya estamos a mitad del mes también, casi, mes de noviembre. Vamos a ver este día cómo están los temas más importantes de nuestro país y de la región fundamentalmente en estos 55 minutos. Vamos a estar todo el camino aquí solito porque Fernando está en una asignación especial. Recuerden que él está los miércoles. Fernando Marte, entonces está en una asignación especial, dicen, cuando alguien se vuela el día. No, es una broma. Recordemos que además de las plataformas de N Televisión por todo el país y también en la página web en tiempo real, que es ntelevisión.com. Tenemos el audio en tiempo real también en Samantha Radio Online, que se repite a las 10 de la noche. Repetimos el contenido en lanaciondominicana.tv y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter en mi cuenta personal, donde también hacemos interacción. Ahí está. Si usted no nos ve, nos llama por teléfono y dice, no le estamos viendo. Y yo le mando un mensajero allá a llevarle donde esté un DVD con el contenido. Mira, ese fue el contenido de hoy. Porque tiene que vernos. Pues bien, entonces vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día. Anoche estuvo lloviendo ligeramente aquí en la capital de la República. Meteorología nos informa entonces las causas de esas lluvias que van a estar en algunas zonas, van a seguir cayendo. Dice meteorología que persiste suficiente humedad sobre nuestro territorio, producto de la incidencia de una vaguada frontal actualmente localizada sobre Haití, la que al interactuar con los efectos del viento del este-sureste, favorecerán los nublados acompañados de aguaceros locales con aisladas tronadas y ocasionales ráfagas de viento, particularmente esta tarde, y principalmente en las localidades que están en el noreste, sureste, cordillera central y en la zona fronteriza. Para las próximas 24 horas estará incidiendo sobre el país una circulación anticiclónica que ingresará una masa de aire con menor contenido de humedad y eso hará que se reduzcan las precipitaciones, sin descartar que en horas de la tarde de mañana el viento del este estará provocando algunos nublados que darán lugar a nuevas lluvias. Meteorología mantiene a 4 provincias en alerta meteorológica debido a las lluvias, y estas son Monseñor Noel, Santiago, San Juan y La Vega. Eso es lo que tenemos para este día y las próximas horas. Y que saque su paraguas esta tarde y la noche porque puede encontrarse con un aguacero de esos repentinos que se presentan en nuestro territorio. Pues bien, entonces, ya después de este informe meteorológico, creo que la Junta Central Electoral va a tener este día y mañana, o creo que mañana, una audiencia con los partidos políticos en procura
o más bien para debatir con las organizaciones reconocidas por la JCE el tema de si aplica o no el voto electrónico, voto automatizado el próximo mes de febrero en las elecciones municipales que tendrán lugar el 16 de febrero, domingo 16 de febrero, 6 días después del cumpleaños mío. Entonces, esa audiencia que tendrá lugar mañana servirá para que la Junta trate de motivar la conveniencia de que en ese proceso se implemente el voto automatizado y que luego de como quede en febrero aplicarlo en las elecciones del 17 de mayo del próximo año. En estos días la Junta ha tenido algunos encuentros con, por ejemplo ayer, encuentros con los partidos políticos para el tema de la auditoría. Y un grupo de partidos, que es el bloque de partidos que tendría como candidato al doctor Leonel Fernández, expresó su reparo a la forma como la Junta contrató a una empresa que ha sido ampliamente cuestionada en el país. Ese grupo de partidos entiende que el procedimiento para la contratación de la compañía Deloitte & Touch fue irregular. Iban a emitir una declaración en la misma Junta, en la sala donde se estaba llevando a cabo la audiencia, y entonces no le permitieron y tuvieron que hacer la declaración en otra área de la Junta. Pero eso no es lo relevante, el lugar no es lo relevante, sino el contenido de la posición de la Fuerza del Pueblo, Fuerza Nacional Progresista, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Bloque Institucional Socialdemócrata y Partido de Unidad Nacional. No está el Partido Reformista Social Cristiano, que forma parte de ese bloque que postula al doctor Fernández, porque en este caso le dieron un tratamiento al Partido Reformista de institución independiente, porque el Partido Reformista tiene sus propios criterios y todo esto. Pero en el fondo, o sea, el meollo del asunto es que estos partidos cuestionan, como lo han hecho otros partidos y la sociedad civil, cuestionan esencialmente la declaratoria de urgencia del proceso, el propio historial de la compañía contratada, que tiene vinculaciones con, bueno, su principal ejecutivo en el país tiene vinculaciones directas con el gobierno, con instituciones del Estado como contratante, que tiene
que participó en el tema de Punta Catalina, que también ha sido cuestionada, dicen ellos. La forma de la contratación se hizo en violación a la ley 340 del 2006 de contrataciones públicas, que la solvencia profesional de la compañía no garantiza que ese proceso tenga algún resultado válido, que incluso el propio monto de la contratación, 200, casi $300,000, es un monto muy bajo para el tipo de trabajo que tendría que hacer esa compañía, y que por lo tanto quien contrata un servicio tan complicado y tan técnico como es una auditoría forense a soluciones informáticas, y lo hace por tan bajo precio, no garantiza que vaya a tener un resultado de calidad. Que en este caso, digo yo, el precio determina mucho, porque si alguien va a contratar una auditoría de la categoría que sea, y va a tomar la oferta más barata por economizarse un dinero, al final el resultado va a ser directamente proporcional con el precio. Me explico. Una compañía, en este caso de la Junta, de altísima solvencia técnico-profesional en materia de auditoría forense a soluciones informáticas, en este caso a un código fuente, todo el mecanismo de transmisión de resultados, la propia captura de los movimientos que hubo durante el acto de votación del 6 y todo lo que siguió de ahí para allá. No es lo mismo que lo haga una compañía como las grandes compañías que hay para este tipo de cosas, que la haga una que no tiene entre sus actividades fuertes, no tiene esto de auditoría tecnológica. Porque la página de Deloitte en Costa Rica, que es la que aparece como contratada, aunque es una contraparte de la República Dominicana, cuyo capital, el 99% de su capital corresponde a esa de Costa Rica, o sea que la misma no tiene entre sus actividades fuertes la tecnología. Si chequeamos en la página de Deloitte Costa Rica, lo que vemos es auditoría financiera, productos financieros, contabilidad, asesoría empresarial, todo esto. Y creo que en un renglón muy por allá abajo habla de tecnología, pero no al estilo de, no referido a auditorías y eso. No, tecnología, bueno, algunas cosas que se corresponden con la tecnología.
pero no auditoría como tal. Y el presidente de esa compañía aquí, el representante, se llama José Luis de Ramón, un dominico español, de origen español, pero es dominicano, tiene aquí toda la vida. Es economista. Nadie le conoce ese expertise tecnológico, aunque eso tampoco dice nada, porque puede contratar ingenieros y informáticos y todo lo demás. Pero no tiene, ese no es el fuerte de esa compañía. A eso se refiere, entre otras cosas, en cuestionar ya el procedimiento para la contratación, estos partidos del bloque, reitero, que postulará al doctor Leonel Fernández como candidato presidencial. Pero ya en el punto más importante, esos partidos y otros están renuentes a que se aplique el voto automatizado en el próximo torneo de febrero. ¿Qué dicen? Que es posible, y ya es una especulación, que es posible que en febrero todo pueda salir bien. Será la segunda parte del piloto, del plan piloto del 6 de octubre, cuya primera parte, por todo lo que se ha sabido, ese piloto se estrelló. Dicen ellos que pudiera ser que en febrero todo saliera bien, como un gancho para que se aplique en mayo. Y entonces sí, en mayo, salir todos estos macos que salieron en octubre. ¿Por qué en febrero? Bueno, porque en febrero, aunque son elecciones que tienen una importancia, pero es una importancia relativa, no como las elecciones de mayo. Vamos a la pausa y cuando regresemos, vamos a hablar por qué las elecciones de febrero tienen una importancia relativa y las de mayo tienen una importancia absoluta. Vamos a explicar por qué hacemos este razonamiento respecto del voto automatizado en ambos procesos electorales pendientes. Venimos ahora. Gracias por seguir con nosotros en esta jornada de este día de geopolítica. Les hablaba antes de la pausa de por qué las elecciones de febrero y de mayo son totalmente diferentes. Los candidatos a alcalde, que son los más importantes en esa elección, porque son los administradores de las ciudades, no importan mucho en este caso para el gobierno, para el Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno. Esos candidatos los pueden tirar a los leones, como dicen. Porque, bueno, si ganan en mayo, esa gente puede ser compensada. Por lo tanto, si el voto electrónico se implementa en febrero, es posible que quede a pedir de boca.
como, ya digo, como un gancho para que se aplique en mayo, donde entonces sí, porque ahí está en juego la presidencia de la República. Ahí está en juego el poder. Entonces, bueno, vamos a permitir que las elecciones en febrero pasen normales. Un proceso totalmente transparente, donde no haya quejas, porque ya tenemos la experiencia del 6 en las primarias, entonces no podemos hacer ruido de febrero para que en mayo se tire por la borda la implementación del voto electrónico. Lo pasamos bien. Entonces en mayo metemos la puñalada. Y ahí está entonces, ahí estaría el gravísimo problema. Por eso los partidos de la oposición, aunque el PRM no ha sido muy beligerante en esto, como el PRM no tuvo ningún inconveniente en su proceso interno, no tiene por qué sentir animadversión por el uso de ese sistema automatizado. Y por eso no ha hecho mucho ruido, no ha hecho mucha presencia en contra del voto. Lo cual sería un gravísimo error, porque al final el objetivo sería, en mayo, el PRM, que es el partido cuyo candidato Luis Abinader aparece puntero en todas las encuestas. No se puede el PRM dormir pensando, como en el momento en que había la controversia entre el sector del presidente Danilo Medina y del doctor Leonel Fernández, al interno del PLD, decía, bueno, ese es un asunto entre PLDistas. No puede caer en ese error de pensar que, como el problema del voto electrónico en octubre fue un problema entre PLDistas, yo no me voy a meter en eso. No, porque lo que fue un problema entre PLDistas el 6 de octubre iría entonces al terreno del PRM en tanto y en cuanto es el partido que aparece puntero. Entonces el PRM tiene que sumar por lo menos sus reparos al voto electrónico para que luego, si lo implementan y en mayo hacen una vagabundería, que sería una vagabundería en primer lugar al PRM y en segundo lugar a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo y el bloque que encabeza, después nos estén diciendo que el grito normal después, porque se está advirtiendo que lo que ayer fue contra Leonel Fernández, mañana sería contra Luis Abinader. Esta posición del bloque de la Fuerza del Pueblo contra la compañía esta, que no tiene ninguna solvencia técnica y que no va a hacer ninguna auditoría forense ni nada, eso es un tente ahí, que debería sumarse también el PRM a esa corriente contraria a la implementación del voto electrónico, a menos que, como yo digo hoy en mi columna del Caribe y de muchos digitales, a menos que se tomen las previsiones, entre otras muchas, las siguientes previsiones: la auditoría previa al código fuente y todo el sistema, el conteo manual del 100% de las boletas que resulten del voto electrónico, el cierre, si es a las 6 de la tarde, se cerró a las 6 de la tarde el recinto de votación
y no permitir el ingreso de nadie más, no transmitir resultados hasta que se haya verificado el 100% de las actas, y a las 8 de la noche cerrar la votación, no importa que haya gente en la fila. 8 de la noche, se cerró. Aunque yo estoy todavía... No, ¿y qué hace usted a las 8 de la noche todavía en una fila? Si la votación fue de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos hablando, a las 8 de la noche estamos hablando de 13 horas. ¿Qué hace usted una fila 13 horas después? ¿Por qué? Porque lo que ocurrió el 6 de octubre, y ya decirlo es una repetición casi cansona, pero no deja de ser necesaria, es que hubo gente votando hasta la 1:42, que fue el último ciudadano que pusieron a votar. Digo que lo pusieron, no que votó, lo que lo pusieron a votar fue a la 1:42 del día 7, el día siguiente de las primarias. Toda esa gente la ingresaron por la parte de atrás de los recintos electorales, porque en la parte de adelante todavía estaban los delegados, aunque yo no dudo que también compraran a los delegados, que es posible que eso fuera lo que ocurriera. Y comenzaron a ingresar gente por la parte de atrás, una cantidad tan impresionante como que en Jaquimelles hubo mesas, en Barahona, hubo mesas en que votaron 942 personas. En una mesa, 942 personas. 800 y pico en las primarias abiertas del PLD y el resto en la del PRM, que fueron cerradas. Pero se contabilizan todas. Las del PRM votaron hasta las 4 de la tarde, las 5 de la tarde. Ya ahí nadie más votó del PRM, porque al ser cerrada era un flujo mucho menor que la del PLD. En Boichío, San Juan de la Maguana, hubo lugares donde votó el 100% en esa mesa. Una mesa, por ejemplo. Ahí votó todo lo que estaba inscrito. Eso es... Oye, hasta para hacer una vagabundería hay que tener cerebro. ¿Cómo puede votar todo el que está registrado en una mesa, en un colegio electoral? Eso solo ocurrió, según cuentan lo que saben, bueno, y lo que se ha visto en la historia. En algunas publicaciones de historia electoral en la República Dominicana, el 100% votaban en las elecciones, entre comillas, que organizaba la dictadura de Trujillo. Ahí votaba todo el mundo votaba ahí. Pues en Boichío, en Arroyo Cano, esos sitios votaron el 100% de la población registrada en una mesa. Y de ese 100%, ese 100% irregular, obviamente, el 95% fue para Gonzalo Castillo. Y ahí nos remontamos de nuevo a las elecciones de Trujillo, donde el 98% era para los candidatos de Trujillo. Los candidatos del Partido Dominicano. Y el 2% lo dejaban ahí para engañar a los incautos. Entonces, si se toman esas previsiones, 8 de la noche, no, que todavía hay 100 personas en fila, se quedaron para las próximas elecciones. No van a votar. Y a partir de ahí entonces comenzar a transmitir.
Si no, le ponen una cruz una cruz parada al voto electrónico. Muerto. Porque si permitimos que con promesas y con buenas intenciones se incurra en el error de permitir el uso del voto automatizado, volveríamos ya con una dimensión mayor, porque sería la presidencia de la República, a tener serios problemas y se derivarían gravísimos conflictos con consecuencias imprevisibles. Por favor, no se dejen engatusar con lo beneficioso, porque es más rápido, porque volveríamos, si no se usa el voto electrónico, volveríamos a la prehistoria. Eso es mentira, porque aquí nunca se ha votado con voto electrónico. El único ensayo que se conoce fue el de 6 de octubre y fracasó. Entonces no vengan a decir que oponerse al voto automatizado es regresar a tiempos pasados. ¿Cuándo se ha votado aquí con sistema automatizado? Nunca. A volver con la boleta y marcar la boleta, depositarla en la urna y a contar. Se olviden, a contar. Quiero ir rapidito bueno, rapidito no. Ya tengo la otra pausa. Qué barbaridad. Vamos a la pausa y cuando regresemos hablaremos de Bolivia, porque hay datos importantes sobre el proceso boliviano. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en geopolítica. En Bolivia sigue la situación bastante deteriorada. Hay unas imágenes impresionantes, con una manifestación multitudinaria de miles de seguidores del ahora expresidente Evo Morales, que están pidiendo la cabeza de los conspiradores que dieron la cara, que son el ex candidato Carlos Mesa y un religioso, creo que pastor evangélico o algo así, de apellido Camacho. Y es una situación que no se va a poder controlar así tan fácilmente. Lo que ocurrió en Bolivia es una conspiración que venía de mucho tiempo por razones geopolíticas y razones económicas, que no tienen nada que ver con la lucha interna en Bolivia. Son cuestiones que trascienden a Bolivia. Les voy a leer algunos datos de lo que es Bolivia en el día de hoy. En las estadísticas levantadas por el Banco Mundial, el BID, el FMI, etcétera, la CEPAL, había en el ranking de pobreza de países con niveles de pobreza bastante acentuados, eran en América Latina, en ese mismo orden, Haití, Honduras y Bolivia en tercer lugar.
con una economía deprimida, niveles de analfabetismo elevadísimos, niveles de pobreza también dramáticos. Los recursos de ese país iban a las transnacionales, etcétera, etcétera. Oigan esto. Pasó de ser el país más pobre de América Latina a ser un país con mayor crecimiento. Incrementó su Producto Interno Bruto, o sea, el nivel de toda su producción interna, en un 400%. Pero el dato más relevante para la conspiración desde afuera, Evo Morales eliminó 8 bases militares que Estados Unidos tenía en Bolivia, sacó de allí a una estación que tenía la DEA y otra estación que tenía la CIA, se nacionalizó el gas y también se nacionalizó el agua, declarado como un recurso establecido como derecho humano. El agua había sido privatizada. La recuperación del gas se puso al servicio del pueblo, permitiendo el desarrollo de esa nación. Le hicieron 12 fábricas de litio. El litio es un recurso natural estratégico. 3 fábricas de cemento, 2 fábricas de automotrices, 28 fábricas textiles y se crearon 12.694 cooperativas. Se eliminó la discriminación del sector mayoritario de la población, que es el indígena. Bolivia se convirtió así en un estado plurinacional, donde se reconoce la autodeterminación y la cultura de los pueblos indígenas. La mitad de los cargos públicos son ocupados por mujeres, de las cuales 68% son indígenas. El salario mínimo aumentó en un 1000%. Bolivia lanzó, oigan esto, un satélite a nivel de las grandes potencias. Entre otras cosas, eliminó el analfabetismo, que estaba en un 22%, y ahora es de un 2% el analfabetismo en Bolivia. Evo construyó más de 25.000 kilómetros de carreteras, construyó 134 hospitales, 7.000 centros deportivos, construyó más de 100.000 escuelas, más de 100.000 aulas más bien, y una constitución bastante avanzada. Todos esos elementos se conjugaron porque todo eso se hizo a costa de quitarle beneficios excesivos a la oligarquía y a las transnacionales. Se llevaban el gas, los recursos del gas lo manejaban empresas norteamericanas y europeas. El primer año de la gestión de Evo Morales, el segundo año más bien, pasó de que Bolivia recibía 300 millones de dólares por las exportaciones de gas a recibir 5.000 millones. Todo ese dinero se lo llevaban las transnacionales, que dejaban allí la migaja que dejan caer las cotorras cuando están comiendo. Hay un informe de un instituto, ya pasando el tema electoral, un informe de un instituto de los Estados Unidos, que cuestiona severamente el reporte de la auditoría llevada a cabo por la OEA.
La OEA estableció en un informe de 14 páginas una serie de supuestas irregularidades que determinaron que el cambio de tendencia de el último 5% produjera el incremento de la ventaja de Evo sobre su opositor para que no hubiera segunda vuelta. Ese reporte que vemos en pantalla. Y un instituto de los Estados Unidos cuestiona más del 80% de los supuestos hallazgos de ese informe de la OEA. Hay que reconocer que obviamente hubo errores al final de la gestión del presidente Evo Morales. Cuando él perdió el referéndum que buscaba que la población dijera si estaba de acuerdo que Evo buscase en esta ocasión un cuarto periodo, la población le dijo un 51-49, le dijo que no. Pero Evo entonces sometió un recurso ante el Tribunal Constitucional y ese tribunal dijo que él tenía derecho en virtud a su vez del derecho a la igualdad. Si Evo se hubiese acogido a ese resultado del referéndum y postula, el movimiento al socialismo postula, por ejemplo, al vicepresidente Álvaro García Linera, de seguro hubiera ganado y Evo podía volver más adelante. Bueno, se empecinó en ser candidato, afincado en la gran popularidad que tenía, indudable, pero que ya esa decisión comenzó a erosionar su base de apoyo y todas estas medidas que le dieron fuerte tanto al capital transnacional como a la oligarquía boliviana, una oligarquía que está en Santa Cruz, que es la ciudad más desarrollada de Bolivia, donde se afincan los conspiradores de toda la vida. Le dio duro, le dio en los bolsillos. Además le dio a los Estados Unidos de la geopolítica, que le sacó las 8 bases militares que tenía allí. Evidentemente que aprovecharon esa circunstancia de la erosión de la base de apoyo del presidente Evo Morales para llevar a cabo un laborantismo conspirativo que al final se coronó por lo que también evidentemente fue un error en forzar para que Evo no tuviera que ir a una segunda vuelta. De seguro que Evo en la segunda vuelta hubiera ganado. Seguro que hubiera ganado, porque las realizaciones de Evo y el movimiento al socialismo son indudables. Tienen que reconocerle incluso sus propios detractores, que no lo van a decir porque no son honestos, pero tienen que reconocérsela. Porque la Bolivia de hoy no es la Bolivia de hace 15 años, cuando Evo Morales asumió el poder por primera vez. Estas son ya cuestiones del análisis. La realidad es que Evo Morales está exiliado en México, que hay una situación bastante compleja en Bolivia, que no se va a resolver tan fácilmente como entienden los conspiradores y entiende Estados Unidos, cuyo presidente felicitó el comportamiento de las Fuerzas Armadas. O sea, está diciendo, está reconociendo que ahí hubo un golpe de Estado, aunque se disfrace de una renuncia voluntaria
del presidente Evo Morales. Terminamos por el día de hoy. Gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Los dejo con EN Meridiano.